Hola, buen día. Mi nombre es Víctor Escárrega, soy alumno del grupo Sexto B y el tema que voy a exponer el día de hoy va a ser sobre el trasplante renal, el cual es un procedimiento quirúrgico que implica la transferencia de un riñón donado de un donante a un receptor. Esta puede ser a través o por medio de una insuficiencia renal crónica o aguda. En unos momentos voy a hablar sobre algunas generalidades sobre el trasplante renal, así como las indicaciones para el procedimiento, las manifestaciones clínicas del rechazo del trasplante y las bases inmunológicas y el tratamiento inmunosupresor específico. Referente a las generalidades del trasplante, vamos a decir que existen tres cosas importantes que hablar sobre el procedimiento quirúrgico, la inmunosupresión y el donante. Referente al procedimiento, en un trasplante renal, un riñón sano de un donante que puede ser vivo o fallecido, se coloca en el receptor, reemplazando así la función renal que está fallando. Referente a la inmunosupresión, dado que el sistema inmunológico del receptor podría reconocer al riñón trasplantado como un cuerpo extraño y atacarlo, se requiere terapia inmunosupresora para prevenir el rechazo del órgano trasplantado. Ahora, hablando del donante, el riñón donado puede provenir de uno vivo o de uno fallecido. Los donantes vivos generalmente donan un riñón completo, mientras que el fallecido puede donar uno u ambos riñones. Referente a la indicación para el trasplante, este progresivo éxito que han tenido los trasplantes renales ha conducido al incremento en las listas de indicaciones y en la actualidad apenas existen unas contraindicaciones absolutas. Está indicado en la mayoría de las enfermedades que evolucionan a la insuficiencia renal crónica, siendo las principales causas la glomerulonefritis crónica, la nefropatía diabética y la nefroangioesclerosis. Otras causas menos frecuentes podría ser la pielonefritis crónica, las nefropatías hereditarias, entre otras. Algunas de estas enfermedades, sobre todo la glomerulonefritis y algunas ya sean las primarias o las secundarias, pueden recidivar el injerto. No obstante, raramente está contraindicada la realización de los trasplantes en estos pacientes. Dos de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de aceptar a los pacientes para la inclusión de la lista de espera de la transfusión renal son la edad y las enfermedades asociadas fundamentalmente cardiovascular, hepática, pulmonar o del sistema nervioso central. Hasta hace pocos años, la infección por virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, era una contraindicación absoluta, pero en la actualidad se considera se considera que en ausencia de la replicación viral durante unos 3 meses, la presencia de linfocitos CD4 superior a 200 durante más de 6 meses y la ausencia de infecciones o neoplasias, junto con la infección estable o controlada con antirretrovirales, no contraindican en estos momentos el trasplante renal. A continuación, les voy a mostrar una tabla referente a las indicaciones y las contraindicaciones. Aquí vamos a ver una tabla con las indicaciones y contraindicaciones del trasplante renal. Hay muchas indicaciones, como la glomerulonefritis, la pielonefritis, las enfermedades hereditarias, las metabolopatías, nefropatía tóxica, tumores, etc. Las contraindicaciones absolutas es realmente el cáncer, la infección activa aguda crónica, alto riesgo a no sobrevivir a la cirugía, una expectativa de vida menor de 2 años o enfermedad psiquiátrica grave. Y las contraindicaciones relativas está la edad de mayor de 75 años,
cáncer previo no controlado, drogadicción, alcoholismo, incumplimiento de las terapias, riesgo recurrente grave, hepatitis B, retraso mental severo, etc. Ahora voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del rechazo del trasplante. Este rechazo del trasplante renal puede ser agudo o crónico y suele manifestarse con síntomas como fiebre, dolor en el área de injerto renal, disminución de la función renal, aumento de la presión arterial, hinchazón de las piernas o en el área alrededor de los ojos, una orina turbia o sanguinolenta, fatiga y malestar general. El estudio de trasplante es necesario para evaluar todos los pacientes con insuficiencia renal crónica antes de su inclusión a la lista de espera del trasplante. Es preciso facilitar el estudio de forma precoz cuando el filtrado glomerular, pues ello permite la realización del trasplante renal en situación de prediálisis, lo que conlleva mejores resultados tanto en la supervivencia del paciente como en el injerto comparativamente con los pacientes que llevan tiempo esperando en esta lista de espera de trasplante renal. Voy a mostrar una tabla hablando al respecto. Bueno, referente a la evaluación del paciente, tenemos que hacer obligatoriamente una historia clínica, una analítica completa, radiografía de tórax y abdomen, un ultrasonido, electro, serologías, etc. Y opcionalmente, dependiendo del caso, hablaremos de situaciones ginecológicas como la mamografía, citología en mayores de 40 años. Haremos una prueba de esfuerzo, un Doppler carotideo, una serología de toxoplasma, prueba de PPD, etc. El rechazo del trasplante renal es una respuesta inmunológica del cuerpo contra el riñón trasplantado. Y este puede ser mediado por células, o sea, el rechazo celular, o anticuerpos, que sería el rechazo humoral. La respuesta inmunológica puede ser dirigida contra antígenos del donante presente en el órgano trasplantado. En el trasplante renal se requiere un seguimiento cuidadoso inicialmente en la UCI o en la unidad de trasplante y posteriormente ya sea en la planta o en la consulta externa. Durante el seguimiento pueden surgir diversas complicaciones quirúrgicas o médicas, algunas van a ser precoces y otras tardías. Este rechazo es la principal complicación tras el trasplante renal y se puede clasificar en dos. En hiperagudo ocurre en las primeras 48 horas tras la vascularización del injerto y obliga a su extirpación. Esta se caracteriza por una trombosis intravascular indicada por los anticuerpos citotóxicos preformados originados contra antígenos endoteliales del donante. Y el otro es el agudo, que a pesar de las nuevas terapias inmunosupresoras, el rechazo agudo sigue siendo una causa frecuente a la pérdida del injerto en el primer año, con una incidencia del 15 al 25%, y es además el principal factor predictivo del desarrollo de rechazo crónico. La biopsia es esencial para un diagnóstico correcto y permite diferenciar entre un rechazo agudo túbulo intersticial, que supone un 70-85% de los episodios de los rechazos agudos, se debe a la relación del huésped frente a los antígenos de histocompatibilidad de clase 2, y el rechazo agudo vascular humoral, que supone del 15 al 30% de los episodios y está mediado por los anticuerpos, aunque a veces se asocia al rechazo celular. Predominan los cambios vasculares, glomerulares con fenómenos de endoteliasis. Inicialmente pueden progresar hasta arteritis necrotizante. El tratamiento inmunosupresor es necesario mientras dure la función del injerto y su objetivo es prevenir o controlar la respuesta inmune del receptor contra el órgano trasplantado, para incrementar así la supervivencia del injerto y del paciente y mejorar la calidad de vida. No se dispone todavía en la actualidad de un inmunosupresor ideal, pero en los últimos 10 años
se ha incrementado un arsenal terapéutico con fármacos más potentes y específicos y con el mejor perfil de seguridad. El tratamiento debe de ser individualizado, existiéndose múltiples combinaciones adaptables a las características clínicas y serológicas de cada paciente. Y a cada momento del curso evolutivo del trasplante renal hay que distinguir dos apartados: la inmunosupresión primaria y el tratamiento del rechazo agudo. La primera, o sea, la primaria, tiene como objetivo prevenir el rechazo agudo y crónico durante las primeras semanas post-trasplante y se domina la terapia de inducción por ser más intensa y potente. La que se administra de forma crónica se denomina terapia de mantenimiento. Referente al tratamiento del rechazo agudo, se trata de frenar la lesión inmunológica del injerto y es muy potente y de corta duración. Se utilizan los corticosteroides por vía intravenosa u oral y los anticuerpos monoclonales o policlonales. Los diversos fármacos o agentes inmunosupresores que se pueden clasificar por su mecanismo de acción, estructura química, perfil de seguridad, etc. Y se agrupan en grandes rangos en corticosteroides, inhibidores de la calcineurina, inhibidores de la síntesis de los nucleótidos, inhibidores de la mTOR o la señal de proliferación, y los anticuerpos antilinfocitarios policlonales o monoclonales, anti-CD3 o antirreceptor del IL-2. Muchas gracias por su atención.